La idea de los talleres en general va a ser el poder, digamos, identificar cada una de estos segmentos, de estas partes en artículos publicados y prácticos, ¿no? Entonces, como tenemos la idea a trabajar, vamos a tratar de ir incorporando estudios o bibliografía relacionada, ¿no? Entonces, la idea sería en este primer taller el aplicar esta herramienta Pico a un modelo de un artículo publicado real, ¿sí? Como para poder consolidar el concepto. A partir del ¿no? Tenemos prevención de riesgos laborales en central de esterilización. Que el título, tal como está descrito, como lo han publicado, nos brinda alguna información en relación a alguna de estos bloques, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando aquí de población, paciente, problema, ¿no es cierto? En quiénes o en dónde es que vamos a hacer el estudio. Intervención y comparación, si es que el estudio va a evaluar si algo funciona o no funciona, si algo es efectivo o no es efectivo. El outcome o desenlace o resultado es eso de lo que queremos decir algo al final del estudio, ¿no? Eso que queremos ponerle una cifra, un número o algo, ¿no? Eso al final del día. Y T siendo el tiempo en el que se hace el estudio o el tipo de estudio, ¿no? Que es el diseño observacional, experimental, esas cosas que en su momento lo vamos a ver con más detalle también, ¿no? Entonces, a partir del título, prevención de riesgos laborales en central de esterilización. ¿Podemos capturar alguna de estas partes a partir del título? A partir del título, ¿qué es lo que queremos estudiar, digamos, ¿qué podemos entender a partir del título? ¿En qué pacientes hay una intervención que se va a aplicar? ¿Hay algo que se va a ver si funciona o no funciona? ¿Qué es lo que se quiere hallar al final? ¿En qué tiempo o con qué forma de estudio se va a hacer a partir del título? Digamos, aquí, recuerda, tenemos paciente, población, ¿no es cierto? Fundamentalmente. Y si examinamos el título, por ejemplo, ¿no? Hablamos de prevención de riesgos laborales en central de esterilización. Ok. A partir de ese título, no, o sí, no lo sé, podríamos con seguridad decir, ok, prevención de riesgos en médicos, en técnicos, en profesionales de enfermería, ¿en quiénes? En todos, en un par de grupos. ¿Tenemos esa posibilidad a partir del título de poder identificar? ¿El título nos dice en quiénes va a ser el estudio? Claro, exactamente, sí. No dice en qué población. Pero no especifica si en todos, en un grupo, en dos grupos, porque me imagino yo que hay una serie de profesionales involucrados en central, no es solamente una especialidad, ¿no es cierto? Hay una serie, es un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto? Entonces, a partir del título no tenemos, digamos, delimitado en qué grupo, en qué personas, en qué pacientes, en qué población, como en el caso, por ejemplo, de la idea que hablábamos, que era de repente profesional de enfermería, por ejemplo. ¿No? En ese caso no. Vamos a revisar, digamos, en más detalle qué nos dice el resumen del estudio. Se realiza un estudio de tipo descriptivo de corte transversal. Ahí está hablando de un tipo de estudio, descriptivo de corte transversal, con el objetivo de identificar riesgos presentes en la central de esterilización del Policlínico Ramón López Peña del municipio Caimanera en el periodo abril-septiembre de 2009. Esas tres primeras líneas, ¿qué información adicional es lo que pudiéramos plasmar aquí nos está dando? Recordando, ¿no? Esto es el paciente, la población, la intervención que se quiere ver si funciona o no funciona, con qué se le va a comparar, esa variable de resultado de la que queremos decir algo al final, y el tiempo en el que se hace el estudio y o el tipo de estudio que se hace. A ver, vamos a ver aquí. Dice, se analiza nivel de conocimiento sobre procesos, dominios que programan, medios de protección, sustancias, medidas de seguridad en centrales de esterilización, ¿no? Los riesgos más destacados, físicos de naturaleza constructiva. La utilización de clorexidina como sustancias desinfectantes, causas de selección de riesgos clínicos. Describe un poco más, ¿no? Se evalúa nivel de conocimiento y se comprueba que no todos los trabajadores dominan sustancias de diferentes riesgos y normas de bioseguridad. Digamos, con un poco más de información, efectivamente, estamos hablando de que el ámbito del estudio es la central de esterilización. Aparentemente, estamos hablando aquí de
Los trabajadores. Entonces, la población sería ¿cuál entonces? Los trabajadores, ¿no es cierto? Trabajadores en general de todo el policlínico, de la central de esterilización. En este grupo es donde vamos nosotros a explorar, ¿no es cierto? Vamos a estudiar en ese grupo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir estudiando? ¿Hay algo que se quiere probar, comprobar, medir, ver si algo funciona o no funciona a partir de lo que estamos viendo ahí? Siendo el objetivo de identificar riesgos presentes. ¿Qué riesgos hay? Algo muy similar a lo que se está planteando, ¿no es cierto? Saber cuáles son esos riesgos que existen ahí, cuáles son, ¿no? Es un estudio, como lo dice aquí, descriptivo de corte transversal en el cual se está buscando identificar, ponerle nombre. ¿Qué riesgos existen ahí en esa central? Es identificar. A partir de ese objetivo, logras identificar si es que hay alguna medida, alguna intervención que se esté probando para ver si funciona. El estudio busca ver si algo funciona o no tiene nada que ver con eso, el objetivo de ese estudio. Están buscando identificar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el riesgo? Y de repente decir, pues, como la idea de investigación, la frecuencia. No están tratando de ver si es que hay algún medicamento o alguna guía, alguna acción para ver si disminuye los riesgos, nada. No, el objetivo es identificar, básicamente, lo que dice el estudio. Entonces, en ese sentido es muy importante darnos cuenta, ¿no es cierto? Porque eso nos sirve también ya para darle más enfoque a la idea. Aquí no estamos hablando de que voy a ver si es que utilizando charlas educativas hay menos riesgos laborales en el personal. No, no estoy buscando eso. No voy a probar si es que de repente supervisiones más seguidas hacen que disminuyan los riesgos. Que puede ser otro estudio, ¿no es cierto? O sea, ver entrenamientos, ver videos, ver charlas, poner más supervisiones, contratar más gente, ¿no es cierto? Eso podría ser estudios para ver, ok, yo hago todas estas cosas y quiero ver al final si haciendo todas estas cosas hay menos riesgo. Quiero probar si esa intervención o esa acción funciona. Esos son otro tipo de estudios. Aquí queda claro que el objetivo, que lo que quiere hacer este estudio, que el propósito de este estudio es identificar simplemente los riesgos. Es decir, oye, del riesgo tipo A hay tantos, del riesgo tipo B hay tantos en este centro de esterilización, en los trabajadores de salud. Ese es el ámbito del estudio. Porque riesgos laborales uno puede verlo de miles de maneras, ¿no es cierto? En este caso, puntual está algo muy similar al estudio que está proponiendo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso particular, no tenemos una intervención. No hay una charla educativa, no hay que contratar más gente, no hay más supervisiones, no hay videos, no hay. Por lo tanto, no hay tampoco ningún comparador, porque usualmente uno dice, ¿no? Ya, ok, voy a pasar videos a un grupo para ver si eso hace que disminuyan los riesgos, ¿no? Videos de entrenamiento, y a otro grupo no le paso videos y comparo, ¿no? A ver quién tuvo más riesgos, quién tuvo menos riesgos, mis videos funcionan o no funcionan. Quiero ver si es que educando mejor, entrenando mejor, dando más información sobre un proceso a un grupo, comparándolo con otro grupo que no recibe esos videos, esas charlas, ¿no? Tiene algún efecto en los riesgos laborales, ¿no es cierto? Ese podría ser un estudio, ¿no? Pero este estudio es una cosa completamente distinta. Aquí no se está probando si algo funciona o no. Aquí lo único que quiere decir es, voy a meterme a la central de esterilización, voy a observar. Mira, hay riesgo A, riesgo B y riesgo C. Eso es lo que hay. Identificar. Nada. No hay una intervención, no hay un comparador. Tenemos una variable respuesta. ¿Qué es eso de lo que queremos decir en ese estudio? ¿Qué es eso de lo que al final del día vamos a decir algo a través de este estudio? ¿Qué es lo que está pretendiendo decir o de qué ese estudio está pretendiendo decir algo? O sea, vamos a poder decir al final, ¿no es cierto? Si hay mucho, hay poco, de cuál hay más, de cuál hay menos, de qué riesgos, los riesgos laborales, ¿no? Entonces, en este estudio, eso de lo que queremos al final decir algo, ese desenlace, esa respuesta, ese outcome, tiene que ser el riesgo laboral. Como muy bien dices, en las formas que ya el protocolo o el estudio lo defina, ¿no? Sí, clasificado en ergonómico, físico, químico, biológico, ¿no? O clasificado en el tipo de profesional de salud que tiene más o menos riesgo, si quieres compararnos, porque puede ser que a uno le interese decir, no, los que tienen mayor cantidad de riesgo son los médicos en comparación a los profesionales de enfermería. Es decir, los que tienen mayor cantidad de riesgo son de repente los que tienen menos tiempo egresados de la facultad.
los que tienen mayor cantidad de riesgos son los que tienen más edad. Pero al final, ese tema, ese aspecto del que tú deseas decir algo al final va a ser el riesgo laboral. Con aspectos distintos, claro que sí, pero eso es lo que queremos decir, y a donde todos tus cañones y todas tus naves van a apuntar es al riesgo laboral, en este grupo de trabajo, para poder caracterizar. Ok, mira, el riesgo laboral en mi centro se comporta así. En este grupo hay más, en este grupo hay menos, estos son los que tienen más riesgo, estos son los que tienen menos riesgo, aquí está pasando esto, aquí está pasando esto. Escribir, identificar, caracterizar. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué tan frecuentes son los riesgos? Ahí va tu trabajo a responder eso. Y es un objetivo bastante similar al que estamos trayendo aquí. Ahora, la T, que finalmente es el tiempo de estudio, el tiempo del estudio o el tipo del estudio. Aquí tenemos, a partir nuevamente, ¿no?, de lo que observamos ahí, podemos identificar tiempo del estudio y tipo del estudio, a partir de lo que tenemos ahí en pantalla en el abstracto. Es una forma de estudiar un problema que involucra solamente una foto única. Lo vamos a ver en profundidad, pero la idea es que, por ejemplo, ¿no?, uno puede examinar el problema de varias maneras, ¿no? De distintas formas. Yo quiero ver, por ejemplo, en un momento determinado, de abril a septiembre de 2009, por ejemplo, ¿no? Tomo esos 5 meses, más o menos, ¿no? 5 o 6 meses creo que son, y comienzo a contar ahí. Lo que hace este estudio, comienzo a contar, ¿no es cierto? En abril, mayo, hasta septiembre, ¿no es cierto? Comienzo a contar, a tomar los riesgos laborales, ¿no? De repente, Pepito entra, Juanito entra, Luis entra, en todo abril a septiembre de 2009, ¿sí? El concepto del estudio transversal involucra que cada medición, cada toma de datos, se hace una sola vez por caso. Entonces, si yo a Luisito le conté los riesgos en abril, a Luisito lo desaparezco luego de tomarle la foto en abril, ¿no? No lo tomo más en cuenta, lo tomo una sola vez, el dato de Luis. Lo miro una sola vez. Cuando uno toma el dato una sola vez, nada más, una sola vez del sujeto, del paciente del caso, ¿no es cierto? Una foto única, a eso se denomina, o esa forma de tomar el dato se denomina un corte transversal, ¿ok? En contraposición al concepto longitudinal. En los estudios longitudinales involucran múltiples fotos, y eso lo vamos a ver con más calma en la parte de diseño. Pero la diferencia es eso, cuando uno habla y escucha transversal, significa que el dato se ha tomado una sola vez del paciente. Cuando uno habla de longitudinal, es que el dato por lo menos se ha tomado 2 veces de un paciente. ¿Qué cosa es un longitudinal, por ejemplo? En el mismo caso de central de esterilización. Yo quiero ver a Luisito de repente. En abril, ¿qué puntaje estoy inventando, no? Pero ¿cuál es su nota, ¿no?, del 1 al 20, digámoslo así, en cuanto a qué tan bien, estoy inventando, de repente estoy hablando rocas de la especialidad, no conozco, permíteme eso, por favor. De repente, en abril se le toma una evaluación para ver qué tan bien se lava las manos, ¿no? En abril, y tiene 3. Luego de esa toma única de datos, ¿no?, de abril, le doy una charla educativa. Y en mayo le tomo nuevamente su examen. A Luisito mismo. Y ya no tiene 14, ya tiene 16. Le doy otra charla educativa. Y en junio le tomo nuevamente otro examen. A Luisito mismo. Y tiene 18. Y luego a los 6 meses le tomo otra nota. Al mismo Luisito le he tomado 4 veces medias para ver en el tiempo, ¿no es cierto?, cómo va mejorando o empeorando su lavado de manos, ¿no? Entonces, en un transversal no sucede eso. Un transversal solamente se le toma el dato al caso una sola vez, en un solo momento. Es una foto del momento. No nos informa, por lo tanto, acerca de variación o tendencia, ¿no es cierto? Porque es una foto única. Y uno sabe, ¿no es cierto? Uno se toma una selfie, pero ya está congelada la cosa ahí. Está congelada. No sabemos si la persona estuvo contento o triste antes, ni si está contento o triste después. Lo único que sabemos es que salen sonriendo siempre en la selfie, ¿no es cierto? Pero no sabemos cómo estuvo antes ni cómo está después. Ese es un transversal. El longitudinal sí nos da información para poder tener una idea de qué está pasando en el tiempo. Porque son varias fotos, que pueden ser diarias, mensuales, semanales. Eso lo decide el estudio y el investigador. Porque yo sí quiero ver si mi pastilla para bajar la presión funciona. Ok, yo controlo a mi paciente semanalmente, o quincenalmente, o interdiariamente, y veo cómo
al mismo paciente. Y eso lo hago con todos los pacientes, ¿no? Entonces, cuando uno habla de transversal, uno la idea que tiene que tener de manera inmediata es que el dato, la variable, el número, la medición, se ha hecho en solamente un momento determinado al paciente. No se ha hecho un seguimiento, no hay información acerca de ver qué pasa en el tiempo con esa variable, si aumenta, si baja, no. Es solamente en un momento. Y ese momento en este estudio es de abril a septiembre de 2009. El momento no significa que todos en un segundo tengan que tomarse. No, no, no. El momento puede ser un periodo de tiempo. El concepto del transversal no significa hacer todo en un día. No, 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 no. El concepto del transversal tiene que ver con cuántas veces se toma el dato por cada caso. Porque ¿qué pasa si yo tengo 100 pacientes de repente? 100 pacientes a los cuales les quiero medir la presión arterial. Los 100 pacientes no van a venir el mismo día. Los 100 pacientes de repente, si a buenas puedo yo citar 10 pacientes por día. Me va a tomar 10 días poder tomar la presión arterial. Que va a ser una toma por cada paciente. Solamente. Es un transversal. Una toma. Pero ¿cuántos días me va a demorar? Me va a demorar 10. Idealmente, si es que vienen 10, los 10 días. Pero ¿qué pasa si tengo faltones? Y para tomar las 100 presiones arteriales me demoro un mes. Bueno, mi tiempo de enrolamiento es un mes, pero eso no cambia el hecho de que a los 100 les he tomado solo una vez la presión arterial. Eso es lo que define un estudio transversal, no el tiempo. Porque hay estudios transversales que pueden durar 1, 2 años, pero eso no significa que al paciente se le ha seguido por 1 año, 2 años, no. Eso significa que le ha tomado al investigador o al grupo de investigadores todo este tiempo tomarle una foto a todos sus pacientes. A veces uno tiene, digamos, esto, por un tema de poder en su trabajo, tener un tamaño muestral importante, ¿no? De 100, 200, 300 pacientes, a uno le va a tomar, de repente, oye, mira, si yo en mi hospital tengo 10 pacientes por mes, en un año tengo 120, y necesito para mi muestra 360. Tengo que hacer 3 años, no hay forma. Entonces mi tiempo de enrolamiento va a ser 3 años. Pero si es un estudio transversal, significa que simplemente a cada uno de esos pacientes que llegan a mi consulta en el periodo de 3 años, si es transversal el estudio, lo que voy a hacer es tomarle a Luis en abril del 2001, Marta, que llegó en diciembre del 2002, Josefa, que llegó en marzo del 2003, porque me toma ese tiempo para conseguir una foto de esos 360, porque mis pacientes, o sea, mi casuística es así, porque no es que yo pueda decir, no, ya quiero 300 pacientes que me vengan en un mes porque tengo mi tesis en 2 meses, así que me lleno, si fuera así tan fácil, ¿no? A veces pasa de que uno tiene que tomarse un poco más de tiempo para poder recolectar ese tamaño muestral que uno necesita para el estudio. Entonces, eso no debe confundirnos, y el concepto importante para un transversal tiene que ver con eso. Un transversal, la definición es el hecho de que uno captura el dato y la información del paciente o del caso una sola vez, en un solo momento. La duración, eso puede variar. Que dure más, menos, no cambia la naturaleza de un estudio transversal. La definición de un estudio transversal es, se toma el dato y se captura en una sola ocasión, versus el longitudinal, que se toma el dato en múltiples ocasiones. Y simplemente por ese concepto que es importante y es el básico, uno puede poder interpretarlo y decir, ok, con un longitudinal, ¿qué puedo yo decir? Puedo hablar de si hay un cambio o no, si hay una tendencia o no. De repente si comienzo a ver el ejemplo de las notas, ¿no? Que va subiendo, ¿no? O de repente la cantidad de casos de riesgos ergonómicos, de repente. ¿Qué sé yo si yo hago un longitudinal y digo riesgos ergonómicos en enero, a todo mi personal del centro? Riesgos ergonómicos en febrero, a todo el personal del centro. Riesgos ergonómicos en marzo, a todo el personal del centro. Entonces, cada persona del centro tiene 3 fotos, ¿no es cierto? Y veo que la cantidad aumenta. Puedo ver eso, una tendencia, o la cantidad disminuye, o la cantidad se mantiene. Puedo ver todo eso con un longitudinal, con muchas fotos de una misma situación. Un longitudinal me permite eso, por ejemplo, tendencias, ver qué pasa en el tiempo, si algo empeora, algo mejora. No me permite eso, un estudio longitudinal. Pero obviamente yo necesitaría recursos, tiempo, para poder capturar a los 100 pacientes en enero, a los 100 pacientes en febrero, a los 100, y poder medirlos correctamente. Involucra una logística particular. Hay pasos, metodología, por supuesto, versus un transversal en el que, por cuestiones tan sencillas, nada más como que tomar una foto es más fácil que tomar 3 fotos. Más rápido, simplemente por un principio, ¿no es cierto?
Pero con un transversal uno no puede decir aumentó, disminuyó, empeoró, mejoró. No. Con una foto no se puede decir nada de eso. Hay otras bondades que un estudio transversal puede dar. Claro que sí. Y es el diseño que más se utiliza, los transversales. Exactamente, porque es más factible, porque es más económico, es más rápido, efectivamente. Y como veíamos lo de cuantitativo y cualitativo, todo tiene ventajas y desventajas. No significa que uno haya que descartar, uno tenga que descartar de plano. No. Transversales no sirven, descriptivos no sirven. No, esto no es correcto. Lo que hay que reconocer es que cada tipo de estudio, cada diseño, tiene ventajas y desventajas, tiene bondades y otras cosas que se llaman limitaciones. Uno tiene que reconocerlas, describirlas y decir, ok, perfecto, oye, con mi estudio no puedo decir esto, si esto aumentó o empeoró, pero puedo decir que hay una asociación entre estas variables. El hecho de que haya riesgo ergonómico A parece estar relacionado con el tiempo de egreso del profesional, por ejemplo, se podría decir, ¿no? Entonces, para cada forma de estudiar un problema, para cada diseño, hay una, digamos, un resultado, una interpretación que cae. Porque nuevamente, ¿no? Uno dice, corte transversal, o sea, ¿qué puedo decir, qué no puedo decir? Independientemente del problema, porque el diseño es único. Un longitudinal, ¿qué me dice? Otras cosas, ¿no? Y un longitudinal clásico, pues son los estudios de ensayos clínicos, los cohortes que se escuchan muchas veces, ¿no? Pero son nombres simplemente, y el principio tiene que ver con eso. Tiene que ver con la manera en la que uno observa el fenómeno. Uno lo observa en un solo momento, uno lo observa en múltiples momentos, uno lo observa antes y después, uno lo cuenta, uno lo prueba algo en un grupo y lo compara con otro grupo, uno ve qué pasa cuando uno, por ejemplo, ¿no? Ahora los estudios que están saliendo con digamos, carnes, huevos y cáncer, por ejemplo, ¿no? La asociación entre consumo de carnes, consumo de huevos y el desarrollo de cánceres digestivos y toda la cosa, ¿no? Tipos de estudios para examinar esas relaciones. O sea, al final del día, dependiendo de cómo es que uno quiere enfocar, uno elige el diseño correspondiente. Si uno decide enfocar un problema y elige mal el diseño, las conclusiones no van a servir para nada. Y es muy importante el poder, aceptando justamente la factibilidad, evaluando la factibilidad. Tengo tiempo, dinero, recursos, formatos, herramientas, pacientes, transporte, distancias, adherencia, asistencia del paciente, condiciones climatológicas incluso, ¿no es cierto? Dependiendo de, ¿no? Cuestiones éticas, estudios en niños, en gestantes, en ancianos. O sea, todo eso va a tener una consecuencia directa con la forma de hacer el estudio, con el diseño, para poder obtener los resultados de mejor calidad posible, teniendo en cuenta que no hay estudio perfecto, teniendo en cuenta que no existe la perfección ni el error 0%, ni siquiera en los estudios publicados en las revistas más extraordinarias de la ciencia. Pero es importante, dentro de lo posible, el conducirse rigurosamente con la metodología correcta, para que el estudio, todo el esfuerzo, todo lo que uno invierte en hacer un estudio de investigación, pues aporte al final algo importante. Ya, uno más, listo. Aquí, ya al toque. El título dice lo mismo, el mismo ejercicio para consolidar a ver esto. Factores de riesgos en la central de esterilización del Hospital Provincial General Latacunga. Ecuador. Riobamba. Muy bien, entonces, volvemos aquí al ejercicio. Nuestro paciente o población, ese sujeto, ese elemento sobre el que vamos a estudiar, a partir del título, ¿lo podemos identificar? A ver, dale con el objetivo. Inicialmente, el análisis es nuevamente, ¿no? El paciente, el caso, ¿no? Niños, profesionales, enfermos de cáncer. O sea, esta primera partícula, digamos, suele ser generalmente eso, ¿no? El enfermo de tal cosa, el diagnosticado de tal cosa, el profesional de tal cosa, ¿no? Es más o menos así como lo podemos reconocer en el paciente o población, ¿no? ¿En quién se va a observar este fenómeno? ¿En qué se precisa el foco del estudio, digámoslo así, ¿no? Entonces, en este título estamos hablando de factores de riesgo en la central de esterilización. 2009, dice ahí, en la Catunga. Factores de riesgo en la central de esterilización. Nos habla de un ámbito, de un escenario, pero no nos dice, digamos, no nos precisa algo más, ¿no es cierto? Nos habla de un ámbito. Entonces, bueno, vamos a ver el objetivo ahí, arriba. Acá dice, el presente trabajo ha sido desarrollado con el fin de, ¿no? Nosotros reconocemos en los trabajos el objetivo cuando no está claro el subtítulo, ¿no? Objetivo ahí, lo podemos reconocer cuando hablamos de propósito, finalidad,
fin, ¿no? Cuando uno reconoce esas partículas, uno puede identificar ahí el objetivo, ¿no? Y sobre todo cuando hay un verbo en infinitivo, ahí lo vamos a ver, ¿no? Con el fin de caracterizar los factores de riesgo a los que se encuentra expuesto el personal que labora en la central de esterilización del Hospital La Catumba. Es la población o el paciente es, ¿no? Que es similar al trabajo previo, ¿no? Personal que labora. ¿En dónde? Central de esterilización, ¿no? Ahí está. Todo el personal también, ¿no es cierto? Todos los que laboran ahí. Caracterizar los factores de riesgo. Cuando uno habla de caracterizar los factores de riesgo, uno está diciendo, ok, vamos a decir algo de los factores de riesgo. Son estos varios, son menos. Caracterizar. Decir algo de los factores de riesgo. Eso es lo que básicamente uno debe entender o uno entiende cuando dice caracterizar los factores de riesgo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Voy a ver a este personal en esa central de esterilización, en ese hospital, y ¿qué voy a decir de ellos? ¿Qué es lo que quiere estudiar este trabajo? Factores de riesgo. Eso es lo que queremos de este grupo. Lo que queremos saber son los factores de riesgo, ¿no es cierto? Que sería entonces ese desenlace, respuesta o outcome, eso que queremos saber, ¿no? Los factores de riesgo. Y caracterizar puede ser, pues, la cantidad, el tipo, los tipos, ¿no es cierto? Eso ya se verá en lo que quieran ver, pero caracterizar es eso, ¿no? Uno dice, ok, quiero caracterizar a los alumnos de este salón, ok, el promedio de edad es tanto, hay tantas mujeres, tantos hombres, ¿no es cierto? Hay tanta gente que tiene asma, hay tanta gente con lentes, hay tanta gente, qué sé yo, uno está caracterizando, describiendo, diciendo cuál es el perfil, qué caracteriza a eso. Entonces, cuando uno quiere caracterizar aquí los factores de riesgo, va básicamente a decir cuáles son, cuántos hay, qué tipos son, es identificar, describir, decir, exponer, presentar cuáles son los factores de riesgo en este grupo. ¿Factores de riesgo de qué? A los que se encuentra expuesto el personal que labora en general. Factores de riesgo simplemente dice, ¿no? ¿Tenemos algún dato en cuanto al tipo de estudio o al tiempo? Aquí tenemos un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, transversal. O sea, han puesto los 4 nombres y apellidos, ¿no? Esa es toda la descripción, digámoslo así. Ahora lo vamos a ver en el diseño qué significa cada una de esas cosas, ¿no? Pero nuevamente nos quedamos con el tema del transversal, ¿no? Eso quiere decir que han medido en un solo momento a sus pacientes. Y en el título creo que decía algo del tiempo, ¿no es cierto? En el título decía que vemos los dos estudios son transversales, ¿no? Es un diseño, como hemos visto, factible, manejable y frecuente. Dice, como resultado de ello se encontró que existen 9 trabajadoras en el centro de esterilización, las mismas que estaban expuestas a los 5 riesgos principales, que fueron riesgos físicos, un 45%, químicos 4.65%, biológicos 3.5%, ergonómicos 21%. Psicosociales, hay un ítem más, por ejemplo, ¿no? Psicosociales, que acá miden 24.7%. O sea, de lejos, los riesgos más frecuentes en este grupo de trabajadoras, que fueron 9, el físico en primer lugar, ¿no? Entonces están caracterizando que en sus trabajadores, lo más frecuente fue el riesgo físico y lo menos frecuente fue el riesgo biológico. Están describiendo, caracterizando. Y esto fue, creo que, hecho en el 2009. En el título decía 2009, si no me equivoco. Entonces han juntado o han evaluado en un lapso del 2009 a ese grupo de pacientes. Parecería ser que en todo el año, ¿no? A lo largo de todo el año. Les ha tomado todo un año capturar una foto de cada uno de sus pacientes o del personal. Intervención y comparación, nuevamente. Intervención, comparación son ítems que se observan mucho en estudios experimentales. Eso que estamos hablando de probar algo, ¿no? Una charla, un video, supervisión, una medida, algo que se hace para ver si funciona o no. Eso es una intervención. Algo que el investigador decide aplicar para ver si tiene un resultado o no. Eso es una intervención y eso se llaman los estudios experimentales, en contraposición a los observacionales. Esos es los dos conceptos que juegan en pareja, así como transversal, longitudinal. Cuando uno habla de experimental, su contraparte es el observacional. ¿Y cuál es la diferencia? Que en el observacional no existe intervención. Y como vemos en este caso, ¿no es cierto? Aquí justamente especifican esto. Es un estudio descriptivo observacional, no experimental. Esos son los conceptos que se contraponen. Observador es experimental. Y el experimental tiene que ver con aplicar una medida para ver si funciona o no. Y compararla con otro grupo, ¿no? En un grupo la aplico y veo qué pasa. En otro grupo no la aplico y veo qué pasa y al final comparo. ¿Sirvió mi intervención? ¿Sirvió mi medida? ¿Funcionó? ¿Mejoró? ¿Empeoró? No. Esos son experimentales. Cuando no existe eso,
no existe en el estudio esa intención, ese objetivo, no se busca eso, el componente experimental desaparece y nos quedamos con un estudio observacional en el que justamente lo que está haciendo aquí es simplemente mirar. En el 2009, observar. A ver, mira, voy a ver mi centro de esterilización, durante todo un año le voy a tomar una foto a cada uno de mis profesionales y voy a ver, ok, riesgo ergonómico, riesgo físico, riesgo ergonómico, cuento, saco un porcentaje, ahí está. Observé lo que estaba pasando, lo resumí, promedié, sumé porcentajes, sumé casos y lo presento. Estoy describiendo una observación. No he participado aplicándole algo a los profesionales. Nada, estoy observando simplemente lo que está pasando ahí. No estoy aplicando algo para que funcione o no funcione. ¿Ok? Hay una diferencia. Lo vamos a seguir viendo porque en los siguientes talleres y capítulos vamos a profundizar en diseños y todo esto. Pero más o menos, digamos, viéndolo de esta manera, ¿no? Nosotros podemos, la búsqueda bibliográfica, el material que nosotros podemos revisar, ya centralizarlo, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo claro, ok, va a ser central de esterilización, perfecto. Personal, enfermería, médicos, todo el personal, algún grupo, ¿no? ¿No es cierto? Voy a hacer factores de riesgo, ok, voy a buscar estudios que hablen de factores de riesgo, qué sé yo, para ver cuáles han evaluado, cuáles son los más frecuentes, qué sé yo, para incluirlos en mi estudio o no. Igual, estudios descriptivos transversales. Veo cómo los han hecho, cómo los han revisado, ¿no es cierto? Ok, perfecto, esto es más o menos factible, no es factible, se puede hacer en mi servicio, no se puede hacer en mi servicio. Tomar como referencia la búsqueda bibliográfica y los artículos, digamos, es un buen inicio cuando uno está comenzando a desarrollar cosas. No está mal, hay que, digamos, uno ir desarrollando a partir de revisar bibliografía, comparar, contrastar, ver cómo se plantean los estudios con tranquilidad, cuánto tiempo les tomó, por ejemplo, cuántos pacientes tienen en su estudio, es comparable o no, de repente en todos los estudios que yo encuentro enrolan más de 150 pacientes, yo tengo 5 pacientes nada más, uy, caramba, de repente tengo que repensar eso, ¿no? Entonces, el tenerlo así me da un marco para poder buscar bibliografía, para poder pararme mejor, para poder seguir encaminando, o ya desde etapas muy tempranas, el sentarme, a ver, vamos a ver, mano al pecho. ¿Tiene o hay que repensar aquí alguna cosita? ¿A qué iba mi comentario? A que si es que uno, por factibilidad, tiempos, acceso a historias clínicas, acceso a pacientes, ¿no es cierto?, tiene inicialmente esta sensación de que un estudio transversal sería lo más factible o conveniente para uno lo que puede hacer al encontrar estudios transversales, tomar referencia de cómo frasean los objetivos, cómo han tomado los datos, qué herramientas utilizaron, cuánto tiempo les tomó, qué pacientes, como para tomar una referencia. Eso, claro, eso no significa que uno solamente tenga que buscar. No. Al contrario, ¿no? En la medida que uno pueda tener más información, digamos, de distintos tipos de diseño, ¿no?, uno puede tener más claro, ok, por aquí no voy a ir, por ejemplo, ¿no? Uno revisa un estudio cohorte, un longitudinal, qué sé yo, del mismo problema, porque nuevamente, un mismo problema se puede estudiar de N formas. Entonces uno encuentra un cohorte, a ver, sí, pues no tengo el tiempo, no, mira, sí, no, mejor acá. O sea, le sirve a uno también para contrastar, ¿no? La búsqueda holográfica no va a necesariamente, ok, si mi estudio es A en función de B, solamente tengo que buscar estudios que tengan como título A en función de B. No, es a partir de estas partículas, porque uno puede poner factores de riesgo laborales en central de esterilización. Uno pone eso nada más y van a salir 8.000 diseños, ¿no es cierto? En hospitales, en clínicas, en enfermería, en cirugía, transversales, cohortes, salen de todo. Uno va a ir leyendo, capturando, seleccionando, identificando, desechando lo que no se aproxima a lo que uno quiere, trayendo, y eso no funciona exclusivamente a partir de criterio diseño exacto al mío, o título exacto al mío, o país exacto al mío. No, en ese sentido no va la cosa. La referencia va es que si uno ha elegido o ha decidido hacer un estudio tipo transversal, cuando uno está comenzando, para que uno pueda avanzar en la redacción, en la organización, en la planificación, para como que darse cuenta un poquito de lo que involucra y todo eso, uno puede sacarle jugo y provecho a revisar esos estudios transversales que existen en la literatura. Para eso, digamos así. Pero eso no significa que lo único que yo revise sea transversal, ¿no? Hay que tener cuidado con eso porque hay evidencia muy valiosa examinada o presentada de diversas maneras, en diseños completamente distintos y dispares, y sirven muchas veces, ¿sí?